El Señor ha dado una palabra de aliento para la iglesia este día de hoy, amén. Sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 8. Mateo 8, versículos del 23 al 27. Mateo 8, 23, 27, dice la palabra del Señor: Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad, dice la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, el Señor Jesús, ¿verdad? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Hermanos, pongámonos de pie para orar. Amado Dios, te damos las gracias, mi Dios, por tu amor y por tu misericordia. Padre, gracias por la salvación preciosa que tú nos has regalado. Amado Jesús, humillamos nuestro corazón delante de ti esta tarde de hoy. Padre, ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos, en tu presencia. Padre, reconocemos, Señor, nuestra maldad, nuestro pecado delante de ti. Padre, te pedimos, mi Señor, que tú termines esa obra, Padre, que has comenzado en cada uno de nosotros. Padre, que nos fortalezcas, que nos sustentes conforme a tu palabra. Amado Dios, que tu Santo Espíritu se mueva entre la congregación esta tarde de hoy. Amado Dios, que esta palabra sea de mucha bendición para tu pueblo. Que tu nombre sea glorificado también a través, Señor, de esta predicación. Amado Dios, habla por medio de esta boca, Padre, que no sea yo quien hable, que seas tú, mi Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, tu iglesia dice amén y amén. Esta predicación, mis hermanos, se llama Jesús calma la tempestad en nuestra vida. Jesús calma la tempestad en nuestra vida. Los versículos que leíamos allí al comienzo, Mateo 8 del 23 al 27. Jesús, él estaba en el mar de Galilea. Estaba cerca de Capernaum. Recuerdan esa ciudad, Capernaum, que hizo muchos milagros allí. Bueno, entonces el Señor se iba a mover de un lado al otro. La palabra dice el mar. El mar en realidad era un lago, ¿verdad? Pero era un lago grande. Era un lago grande allí. Y el Señor le da la orden a sus discípulos de que lo sigan, ¿verdad? Sus discípulos le siguieron. Y todo da a entender que al momento que se montaron en ese barco, todo estaba normal, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra que se levantó una gran tempestad. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Una lluvia grande, una tormenta, una tempestad grande. Y sus discípulos tuvieron miedo. El Señor estaba con ellos, ¿verdad? Pero la palabra dice que el Señor estaba ¿cómo? El Señor estaba dormido. El Señor estaba dormido allí en la barca. Los discípulos tuvieron miedo y lo despertaron. Imagínense la situación, llamándolo desesperadamente: maestro, maestro, nos vamos a morir aquí. La palabra dice: perecemos aquí. Y el Señor, con mucha tranquilidad, ¿verdad?, con mucha seguridad, viene y le responde: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, con su poder y con su autoridad, el Señor reprendió todo, ¿verdad? Reprendió el viento, reprendió el mar. Y dice la palabra: se hizo grande bonanza. ¿Qué quiere decir eso? Que todo se calmó, ¿verdad? Que esa tormenta grande que había allí, que casi cubría la barca, se disipó, se terminó. Y los hombres
se maravillaron los discípulos, los que estaban con él, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Imagínense, hermano, una situación como esta, algo realmente serio, ¿verdad? Donde su vida está en peligro. Con semejante tempestad era posible. Los discípulos temían por su vida, ¿verdad? Temían por su vida y temían que, bueno, que una de esas, qué sé yo, se volteara la barca, pudieran ahogarse, etc. Esa era la situación de esos discípulos. Estaban envueltos en una tempestad. Fíjense que salieron de un lado del mar, un lado del lago, todo normal, todo bien, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y en el medio del camino se desató la tempestad, se desató esa tormenta. Hermano, y todo esto, toda esa situación de la tempestad y el hecho de cruzar de un lado al otro el lago, eso es un reflejo de la vida del creyente. Es un reflejo de la vida del creyente en su caminar en Cristo Jesús. Es un reflejo de lo que vamos a pasar en esta vida, ¿verdad? Y también es un reflejo de cómo el Señor, con su poder y su misericordia, Él va a tomar control de todas nuestras angustias, de todas nuestras mortificaciones, todas nuestras necesidades. Amén. Entonces, digamos, de estos versículos de cómo el Señor calma la tormenta, podemos aprender varias cosas. Vamos a ir viendo qué podemos sacar de allí, qué enseñanza nos deja la palabra del Señor esta tarde de hoy, amén, con la ayuda del Señor. Vamos a ver qué podemos aprender de allí. Si usted va, mi hermano, al versículo 23, ¿verdad? El versículo 23 dice, y entrando Cristo Jesús, entrando el Señor en la barca, sus discípulos le siguieron, ¿verdad? Dice, sus discípulos le siguieron. Perdón. Sus discípulos le siguieron. Es decir, que ellos estaban allí no por voluntad propia. Ellos se montaron en esa barca no porque ellos quisieran. Ellos lo hicieron en obediencia al Señor. Lo hicieron en obediencia al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y luego el versículo 24 dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad grande, tanto que las olas cubrían la barca. Entonces fíjese una cosa, hermano, aquí hay algo bien importante. Pudiéramos decir, enseñanza número 1, fíjese, la tempestad, la prueba va a llegar a la vida de todo creyente. Aún cuando estemos en la voluntad del Señor. Hermano, escríbalo, eso va a pasar en la vida de cada uno de nosotros. La prueba va a llegar y la vamos a pasar cada uno de nosotros. En la vida del creyente, hermano, también hay momentos de paz, hay momentos de tranquilidad, hay momentos de refrigerio, ¿verdad? Hay momentos de gozo. Hay momentos donde el Señor, wow, nos prospera y nos bendice en todo y todo es gozo y todo es contentamiento, ¿verdad? Y en esos momentos, ¿qué pasa? En esos momentos es algo natural. Alabar el nombre del Señor cuando todo es alegría, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a alabar y vamos a orar y vamos a buscar del Señor y tenemos un corazón dispuesto, ¿verdad? Para las cosas de Dios. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando viene la prueba a la vida del creyente? ¿Verdad? Cuando viene la prueba a la vida del creyente, entonces de repente esos momentos de oración, esos momentos de buscar al Señor, se pueden apagar, se pueden acabar. La gente se enfría.
¿Cuándo? Debería ser lo contrario, debería ser que en el momento que uno está pasando por la prueba es el momento que uno más tiene que buscar del Señor, ¿verdad? El momento que uno más tiene que humillarse delante del Señor. Pero la prueba, hermano, hermana, va a llegar. Yo les cuento algo. Estaba mi hijo Samuel recién nacido. Tendría que unos 2 meses de nacido. Eso fue, sí, 2015, hace unos 4 años atrás. Estábamos mi esposa y yo tranquilitos en la casa. Estábamos así como la barca cuando salió de la orilla. Todo tranquilo. Hermanos, sin nosotros haber hecho nada, surgió un problema tremendo en nuestra vida. Algo tremendo, hermano. No voy a entrar en detalle de lo que fue, ¿verdad? Pero fue algo bien serio, hermano, hermana. Algunos hermanos nos ayudaron en oración y ellos están aquí presentes y ellos saben. ¿Qué fue eso? Eso fue por allí un septiembre del 2015. Y fueron unas semanas, digamos, unas 6 semanas de angustia, hermano. Unas 6 semanas de incertidumbre, de que no sabíamos qué iba a pasar. Una cosa que hasta consecuencias legales nos podía traer. Una cosa tremenda. Una cosa tremenda, mis hermanos. ¿Y cómo llegó esto a la vida de nosotros? Pues simplemente llegó. ¿Hicimos nosotros algo para buscarnos ese problema? No lo hicimos. No lo hicimos. Actuamos normal, actuamos bien, actuamos de buena fe. Y ese problema llegó a nuestras vidas. Una tempestad tremenda. ¿Usted se imagina esa lluvia que casi volteaba la barca, llenaba de agua la barca? Bueno, así estuvimos nosotros ese tiempo. Unas semanas de fuerte, unas semanas de mucha tensión. Una prueba fuerte para nosotros y buscando mucho del Señor. Entonces, si vamos allá primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, vamos a leer los versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en primera de Pedro 1, los versículos 6 y 7. Dice la palabra, ¿verdad? Que dice que por un poco de tiempo, si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Es necesario o no es necesario? Sí es necesario, ¿verdad, hermano? Sí es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Para forjar un carácter cristiano en cada uno de nosotros. Es necesario porque cada uno tiene que tener su propia experiencia con el Señor. Yo no puedo vivir de la experiencia del hermano, de la experiencia de la hermana. Es bonito, ¿verdad? Es bonito escuchar los testimonios de los hermanos y es bonito escuchar todo eso porque es edificante y eso nos ayuda, ¿verdad?
a incrementar nuestra fe mucho más, pero cada uno debe tener su propia experiencia con el Señor, amén, ¿verdad? Entonces es necesario. El momento de la prueba es feo, hermano, es duro. En el medio de la prueba uno se siente como estaban los discípulos ahí en esa barca, tambaleando, y uno siente que no puede y uno siente que ya se viene abajo, ¿verdad? Pero después que esa prueba ha pasado y después que el Señor ha hecho la obra y el Señor se ha glorificado, es hermoso, hermano. Hermana, es hermoso decir, mire, para la gloria y la honra del Señor, yo pasé por esto y lo otro y el Señor me ha levantado. Yo pasé por una situación tremenda, pero el Señor nunca me abandonó. Hermano, hermana, yo estaba bien enfermo y el Señor me ha levantado. Hermano, hermana, mi matrimonio casi se venía abajo y el Señor ha levantado mi casa. Yo no tenía trabajo, yo no tenía que comer y el Señor tuvo provisión para mí de manera sobrenatural. Y en fin, tantas cosas. Pero sí, hermano, como dice la palabra, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque la fe es algo tremendo, la fe es lo que nos va a conducir al Señor, ¿verdad? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, creo que esto lo he dicho otras veces, pero vamos a recordarlo. El oro es un metal precioso, ¿verdad? Y cuando usted tiene cuando el oro es explotado, cuando el oro se saca de la naturaleza, viene con impurezas. No viene el mineral limpio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se somete a un proceso allí químico de tratamiento. Y ese proceso involucra unos solventes, unos líquidos que se le agregan allí para separar la impureza del oro, pero ese proceso ocurre a unas temperaturas altísimas, una temperatura bien alta. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Ocurre la separación. El oro, que es más pesado, se va hacia el fondo y las impurezas quedan flotando arriba. Entonces, cuando la palabra dice, ¿verdad? Dice nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Bueno, igualmente, nosotros somos probados con fuego, somos hechos pasar por fuego, cada uno de nosotros de distintas maneras, de diferentes maneras. Algunos con la salud, otros con el trabajo, otros con la familia, otros con pruebas de tipo espiritual, en fin, pero todos estamos caminando con algo, todos estamos pasando una prueba, pero todos tenemos que agarrarnos del Señor para pasar esa prueba. Hermano, uno solo no puede. Hermano, no somos autosuficientes. Al contrario, hermano, somos la cosa más débil que hay. Somos la cosa más débil y dependiente que hay. Entonces, por eso es importante que el Hijo de Dios se agarre del Señor en medio de la prueba. Amén, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo allí, volvemos a Mateo 8. Mateo 8, los versículos 25 y 26. Versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos, los discípulos del Señor, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos, sálvanos. El Señor estaba durmiendo. Y el Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? No leamos el versículo 26 completo, déjelo hasta ahí. Está la parte que dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Amén. En medio de la situación,
¿Qué pasó allí? Se desesperaron, ¿verdad? Los discípulos se desesperaron, se asustaron. Entonces, ese es otro punto, otra enseñanza que podemos sacar de allí, ¿verdad? Necesitamos tener fe para pasar las pruebas. Necesitamos tener fe para pasar esas pruebas de la mano del Señor. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces la palabra nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, es necesario que si yo me acerco a Dios, que si usted se acerca a Dios, usted tiene que estar convencido de ¿qué? De que Dios existe. Dios es una realidad poderosa. Amén. Y no solo eso, luego dice, y que además Dios es galardonador. ¿Qué es galardonador? ¿Qué quiere decir? Que otorga galardón, que otorga premio, ¿verdad? Es galardonador de los que le buscan, de los que buscan de Él. Amén. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios existe, hermano. Dios existe y la voluntad del Señor, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene para nosotros está aquí escrito en su palabra, en la Biblia. Hermano, hermana, si usted comienza a leer la palabra de principio a fin, usted va a encontrar miles, cientos de promesas para el Hijo de Dios. ¿Promesas de qué? Promesas de sanidad, promesas de vida eterna, promesas de provisión, promesas para todo, hermano. Y esas son promesas que el Señor ha dejado para nosotros y están a nuestra disposición. Están a nuestra disposición. Esta es una palabra de poder, hermano. Esta es una palabra súper poderosa. Súper poderosa. La Biblia tiene tantas promesas para nosotros. Si solamente nosotros guardáramos en nuestro corazón esas promesas, y cuando llegara algo malo, llegara un mal pensamiento, llegara una amenaza del diablo, nosotros dijéramos, hey, un momento, pero la palabra de Dios dice tal cosa. Yo estoy enfermo, pero la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido sanados. Cuando el enemigo comienza a meterle basura, cosas a uno en la cabeza, entonces uno dijera, pero un momento, la palabra de Dios dice que Él ha triunfado en la cruz del Calvario. Y así tantas cosas, tantas promesas de las cuales nosotros nos tenemos que agarrar para seguir adelante, para vivir en victoria, para no perecer, para no venirnos abajo. Hermano, vamos a leer Santiago 1. Después de Hebreos, Santiago 1. Santiago 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces póngale cuidado aquí, hermano, lo que dice la palabra. La palabra, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Imagínese eso, hermano. La palabra nos pide que cuando estemos en medio de la prueba, no solamente que estemos gozosos, sino que usa una expresión de que tened, por sumo gozo, con mucho gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Parece un poco, ¿verdad? En el mundo parece contradictorio. Usted le muestra eso a una persona del mundo, una persona que no tiene a Cristo Jesús, y tal vez le va a decir, pero bueno, tú estás loco. ¿Cómo si yo estoy pasando en medio de la prueba? ¿Cómo si yo estoy emproblemado por todos lados? No, me vas a decir que tengo que estar gozoso. Eso no tiene sentido. De repente, ¿verdad? No tiene sentido para alguien del mundo, pero para los hijos de Dios sí tiene sentido. La palabra lo dice. La palabra nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en el momento de la prueba, ¿cómo tenemos que mantenernos? Tenemos que mantenernos así, como dice la palabra, mantenernos gozosos, mantenernos felices, confiando en el Señor. ¿Verdad? Hermano, ¿cómo está ahí? ¿Está en victoria? Sí, hermano, en victoria. No, con gozo, con alegría. ¿Cómo está? En victoria. En el nombre de Jesús. Con gozo. Hermano, déjeme contarle otro testimonio mío. Toda la gloria sea para el Señor. Hermano, ahora, este año, digamos como entre noviembre del año pasado, de noviembre a abril del año pasado, fueron que 5 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Verdad? De noviembre a abril, yo estuve en mi trabajo de lleno, trabajando en licitaciones, buscando más trabajo. En ese periodo de tiempo preparamos 5 licitaciones. De todo tipo, algunas muy complejas y muy grandes, otras pequeñitas y más sencillas. ¿Verdad? ¿Cuál es la idea? Uno prepara eso, ¿verdad? En nombre del Señor, con la esperanza de que la empresa gane más trabajo. Y si la empresa tiene más trabajo, uno está más tranquilo, ¿verdad? Más estable. Ahora yo le pregunto algo, hermano. De esas 5 licitaciones, ¿cuántas cree usted que ganamos? Diga un número. 2. El hermano Carlos la acertó. Ganamos 0. Ganamos 0, hermano. Trabajo, esfuerzo, tiempo, no solamente unas personas, mi jefe y yo, personas de otras partes, gente de Adelaida, gente de Pérez involucrada allí, trabajo grande, toma tiempo, es una cosa que consume tiempo y esfuerzo. Y bueno, y uno con la fe, yo decía, bueno, Señor, primeramente, ¿verdad? En tu nombre, por lo menos algo. Vamos a sacar de aquí, hermano. 0, hermano. 0, nada, nulo. Ese tiempo de trabajo, eso no rindió fruto, ¿verdad? No ganamos nada. Y yo me desesperé, hermano. En ese momento me sentí desanimado. Y de ahí, de los meses de abril y mayo, yo estuve, me sentí triste, pues. La palabra dice, tener por sumo gozo cuando estés en la prueba. Bueno, yo no tenía sumo gozo, yo estaba ahí todo así, caído. Pero un buen día el Señor me comenzó a dar palabra, hermano. El Señor me levantó. Yo le decía, Señor, levántame, Señor, susténtame conforme a tu palabra. Y el Señor me comenzó a dar palabra. Y era una cosa que yo leía la Biblia y lo que leía tenía sentido para mí. Y todo lo que leía, Geraldine me comentaba algo, mira, conseguí esto, sí, eso es para mí, gloria a Dios. Y el Señor me fue levantando. Hermano,
Y ya yo sabía que la situación no era óptima, yo sabía que la situación estaba difícil. Pero yo también sabía que el Señor no me iba a dejar tirado, hermano. Yo sabía que el Señor se iba a mover de alguna manera y el Señor lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre, hermano. Aparte de eso, ¿verdad? Aparte que no ganamos nada, teníamos dos contratos que son los que nos mantienen ocupados, a mi jefe y a mí. Y uno de esos contratos lo hemos tenido ya por 7 años. Entonces, bueno, llegó junio, mi jefe me dice, bueno, Nelson, ya lo hemos tenido por 7 años, no creo que renueven nuevamente, eso es otra licitación que viene. Y yo escuché la palabra licitación, ay Dios mío, otra vez. Y estaba otro contrato en Adelaida. Y la gente de Adelaida dice, bueno, si ustedes ofrecen un precio bueno, ¿verdad? Bajan los márgenes y todo eso, le podemos extender el contrato hasta por 3 años. Y bueno, y había fe, había esperanza allí, ¿verdad? En ese Adelaida. Resulta que el contrato de Adelaida, mi jefe y yo hicimos algo, bueno, está más o menos, ¿verdad? Había algo de esperanza allí que aumentaran ese contrato ahí, lo extendieran. Pero viene el jefe por encima de nosotros y todos esos precios los aumentó. Aumento. Y dije, no, Dios mío, aquí ya lo perdimos. Ya lo perdimos. O sea, ¿qué sentido tiene ir y viajar y presentar una cosa ya que no es lo que nos pidieron? Y yo fui para allá con mi jefe, yo bueno, en las manos del Señor, Señor, tú harás algo aquí. Yo lo daba por perdido ya. Bueno, hermano, para la gloria y la honra del Señor, aún con precio aumentado y todo, lo extendimos. Y tenemos ese trabajo. El otro contrato que habíamos tenido por 7 años, lo volvieron a extender también. Tenemos contrato hasta agosto del año que viene. Hermano, pero el asunto es que en junio, llegó un momento que según el panorama, sin esos 2 contratos ya estábamos fuera. Estábamos fuera, no había para dónde coger, ya hasta ahí llegaba todo. Pero el Señor se glorificó, el Señor se movió, el Señor hizo la obra. Y ahí estamos. Y ahí estamos por su voluntad. La situación de repente no es la mejor. Pero el Señor ahí nos tiene y el Señor un poquito por aquí, un poquito por allá, un trabajito. Y ahí vamos de la mano del Señor, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, pero ¿qué aprendí yo de todo eso? Bueno, que lo que leíamos en Santiago, ¿verdad? No andar todo desanimado allí, ¿verdad? Andar en gozo, confiando en el Señor. Bueno, Señor, tú vas a hacer algo. Tú no nos vas a dejar tirados aquí, tú te vas a glorificar, tú vas a abrir puertas, tú te vas a mover, vas a hacer aquí, vas a hacer allá, vas a poner gracia en las personas, te vas a mover de manera sobrenatural. Y así lo hizo el Señor, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Lucas 12. Lucas 12, vamos a leer versículos 30 y 31. Lucas 12, versículos 30 y 31. Eso está allí, la parte del afán y la ansiedad. Esto por casualidad lo estábamos viendo el martes pasado en el culto, en la célula. Dice la palabra del Señor, Lucas 12, 30, 31. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Hermano, y uno se afana, ¿verdad? Uno en la vida inevitablemente se afana.
¿Por qué? Porque bueno, porque uno tiene compromiso, uno tiene hijos. Hay personas que dependen de uno, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, es difícil no afanarse, pero fíjese lo que dice la palabra: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y mi hermano lo explicaba el martes pasado. Mi hermano decía: un momento, eso no significa que usted va a andar despreocupado. No importa. ¿Verdad? Uno se tiene que preocupar por las cosas en el sentido de que uno tiene que actuar con diligencia, ¿verdad? Actuar con diligencia, hacer las cosas correctamente. Pero llega un momento, hermano, hermana, que uno hace hasta donde uno puede y el resto lo hace el Señor. Hay cosas que escapan de nuestras manos, que están fuera de nuestro alcance. Entonces uno hace lo humanamente posible, ¿verdad? Uno hace hasta donde uno puede y bueno, ya el Señor hará el resto. El Señor sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Y la palabra dice: porque todas estas cosas, esos afanes, ¿verdad?, buscan la gente de ¿qué? Del mundo, ¿verdad? El que no tiene al Señor. Se preocupan por todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor sabe que tenemos biles que pagar. El Señor sabe que necesitamos salud para trabajar. El Señor todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad?, tenemos que tener esa fe y confiar en el Señor. Como decía antes, hermano, hermana, uno hace hasta donde uno puede, ¿verdad? Uno hace hasta donde uno puede y ya del resto el Señor lo hace por nosotros. Amén. Amén. Entonces, si vamos otra vez ahí a Mateo 8, del 23 al 27, recuerdan que estábamos leyendo el versículo 26. Y el versículo 26 leímos hasta esa parte que decía: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Les dijo el Señor a sus discípulos. Seguidamente el Señor les dice: entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, levantándose, se levantó el Señor, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza quiere decir que todo ese temporal, toda esa tormenta se acabó, se fue, en el nombre de Jesús. Entonces, esa es otra cosa, hermano, hermana, que tenemos que tener presente. El Señor tiene control de todo. El Señor tiene control de todo. Hermano, a veces uno cuando está pasando en el medio de la dificultad, uno bueno, siempre con sus cosas, uno piensa: bueno, pero ¿será que el Señor se olvidó de mí? Bueno, pero ¿será que hasta aquí yo llegué? Dios, ¿dónde está, Señor? Hermano, hermana, pero el Señor tiene control de todo. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace. Como decía una vez, yo escuchaba a una persona predicando. Esa persona decía: mire, el Señor no está jugando a los dados con ustedes. Es decir, el Señor no está haciendo las cosas ahí aleatoriamente, al azar. El Señor sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. El Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. El Señor se está moviendo. El Señor está obrando en cada uno de nosotros. El Señor no es azar. El Señor es sabiduría. Todo lo que viene de Él es bueno. Y sobre todas las cosas, Él tiene el control. Él tiene control de todo. Hermano, y si usted en la Biblia se pone a buscar versículos sobre la soberanía de Dios, el poder de Dios, hermano, toda la Biblia, toda la palabra, porque toda la palabra habla del poder y la autoridad del Señor. Sin embargo, vamos a ver unos pocos esta tarde de hoy, ¿verdad? Vamos a ver algunos de esos versículos del poder y la autoridad de Dios. Vamos a ver el Salmo 65, 7. Salmo 65, versículo 7.
Salmo 65, versículo 7. Ese salmo dice la generosidad de Dios en la naturaleza. Y ese versículo 7 dice, Él que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. El Señor tiene control de todo, hermano, hermana, incluyendo la naturaleza. Todo está bajo el control del Señor. Vamos a ver otro, vamos a ver el Salmo 89. Salmo 89, versículo 9. Dice también, ¿verdad? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. El Señor tiene control sobre todo, mis hermanos, incluyendo la naturaleza, todo. Todo está bajo control del Señor. El Señor en su infinita sabiduría ha creado este mundo. Y todo, hermano, todas esas leyes físicas que rigen la tierra, todo eso lo hizo el Señor, hermano. Y hermana, todo eso lo hizo el Señor. Y el Señor en su infinita misericordia le ha permitido al hombre entender esos fenómenos, y el hombre digamos, ¿cómo pudiéramos decir? Ha manifestado, no ha creado, digamos, ha postulado todo ese conocimiento, esas leyes físicas, que no son sino que la explicación de lo que el Señor ya hizo. Toda la naturaleza, todos esos procesos, todo el Señor lo hizo. Esta tierra lo hizo el Señor. Todo el universo, el Dios es el Dios de la creación, amén. Vamos a ver el Salmo 147, 4. Salmo 147, 4 dice, Él es Dios, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Dios hizo todo, hermano, lo que les decía antes. Dios hizo todo el universo. Dios es el Señor de la creación. Dios creó, ¿cuántas millones de estrellas hay en el mundo, en el universo? Muchísimas. Todas las hizo el Señor y Él las conoce por nombre. El Señor las conoce por nombre. El universo, repito, es creación de Dios. Solamente, hermano, hermana, basta que veamos a nuestro alrededor, que veamos este mundo y el mundo mismo, la creación misma, habla de la grandeza y del poder de Dios. Amén. Vamos a ver Lamentaciones 3:37. Lamentaciones 3:37, dice la palabra de Dios, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? Nadie, porque el Señor está en control de todo. Amén. ¿Quién será? Nadie puede hacerlo, porque el Señor toma control de todas las cosas. Vamos a leer Daniel 2. Daniel 2, versículos 20 y 21. Aquí Daniel estaba interpretando el sueño de Nabucodonosor. Daniel 2, 20, 21 dice la palabra de Dios. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Fíjense lo que dice aquí. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los
entendidos. Es decir, el Señor está en control de todo, hermano. El Señor es el dueño del tiempo. El Señor es el que quita reyes, pone reyes, quita presidentes, pone presidentes. El Señor es el que toma la autoridad sobre todo. El que da la sabiduría a los sabios, esas personas que se creen, no, pero es que mire, yo soy tan inteligente. No, fulanito de tal, no, ese, en Venezuela dicen, esa es una lumbrera de lo inteligente que es. La palabra lo dice. ¿De quién viene toda esa sabiduría, ese conocimiento? Del Señor. Y da ciencia a los entendidos. Entonces, el Señor tiene control. ¿De qué, hermano? De todo. El Señor tiene control de todo. Hoy lo cantábamos en las alabanzas, ¿verdad? Hasta la hoja del árbol cuando se cae, el Señor tiene control de eso también. Entonces, si el Señor tiene control de todo, hermano, hermana, ¿cómo usted cree que el Señor nos va a dejar a la intemperie? ¿Cómo usted cree que el Señor nos va a dejar perecer? ¿Cómo usted cree que el Señor no se va a dar por enterado de nuestras necesidades? De todo lo que necesitamos, de nuestros anhelos, de todas las cosas que nos hacen falta. Hermano, el Señor tiene control de todo. Amén. Seguimos. En Mateo 8 nuevamente, ¿verdad? Después que el Señor calma la tormenta, dicen los discípulos, ¿verdad? Dice la palabra, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Los hombres se maravillaron, los hombres quedaron impresionados, quedaron boquiabiertos con el poder y la majestad del Señor. Entonces, esa es otra enseñanza, hermano, de esta palabra. Hermano, nosotros tenemos que alabar al nombre del Señor. Tenemos que alabar el nombre del Señor y ser agradecidos en todo momento. Amén. Ser agradecidos con el Señor en todo momento. Hermano, ustedes recuerdan ese episodio bíblico cuando el Señor curó a los 10 leprosos. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? ¿Cuántos regresaron a darle la gloria al Señor? Uno, ¿verdad? El Señor dijo, bueno, y no eran 10, ¿dónde están los otros 9? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno solo fue el que se acordó de glorificar el nombre de Dios. Hermano, y así no podemos ser nosotros. Al contrario, Señor, dame un corazón agradecido. Señor, que todos los días de mi vida yo me acuerde de todas sus misericordias y sus bondades que ha tenido conmigo. Padre, que líbreme, Señor, de tener un corazón ingrato y egoísta delante de usted. Señor, que todos los días de mi vida tú pongas una palabra de alabanza para ti en mi boca. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te bendigo por lo que has hecho en mi vida. Hermano, que esa sea la palabra que salga de nosotros. Alabar al Señor y ser agradecido por lo que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra en el Salmo 34. Salmo 34, vamos a leer del versículo 1 al 7. Salmo 34, versículo del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, ¿verdad? De continuo en mi boca. Todo tiempo, ¿qué quiere decir? Todos los días. De continuo, ¿qué quiere decir? Algo que usted hace todo el tiempo también, constantemente, ¿verdad? Su alabanza estará de continuo en mi boca, amén. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre.
Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Como hizo con los hombres en la barca, ¿verdad? Con los discípulos. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hermano, el que depende del Señor no es avergonzado. El que tiene un corazón humilde y manso delante del Señor y busca al Señor no será avergonzado. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes no podemos decir eso? No podemos decir que ese versículo 6 es una realidad en nuestra vida. ¿Cuántos no podemos decir, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias? Levante la mano el que lo puede decir, hermano. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? ¿A cuántos el Señor no los ha librado de todas sus angustias? ¿A cuánto el Señor no hizo como en la barca? Se llevó esa tormenta, esas nubes negras de su vida y lo ha bendecido. A todos, hermano, a todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo Jesús, ¿verdad? Y la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quién? Alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, hace muchos años, mi hermano predicaba de eso. Y hacía referencia a este versículo. Él decía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, hermana. Y eso es una realidad espiritual en nuestra vida. Hermano, si usted invoca el nombre del Señor, si usted invoca el nombre de Jesús, el ángel de Jehová está al lado suyo allí. Eso es una realidad. Eso no es algo que... Eso no es algo que uno habla por hablar ahí, palabras al viento. No, hermano, eso es una realidad espiritual poderosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En todo momento, mi hermano, usted está en una situación difícil. Usted va a poner su cabeza en la almohada, el ángel de Jehová lo está acompañando ahí. Y lo está guardando y lo está bendiciendo. Tenga plena confianza de eso. Amén. Entonces debemos alabar al Señor y ser agradecidos. ¿Cuándo? En todo momento. Así como decía el Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Vamos a ir a Santiago 5. Santiago 5, versículo 13. La palabra dice, Santiago 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Luego, incluso lo que viene ahí dice, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Hermano, estamos hablando de alabar al Señor y ser agradecido en todo momento, ¿verdad? Y la palabra en Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Está pasando aflicción, le preocupa algo, tiene algún problema. ¿Qué tiene que hacer? Orar, haga oración. Haga oración, doble rodilla, humíllese delante del Señor. Bueno, vamos en la otra cara de la moneda. ¿Está alguno alegre? El Señor nos ha dado victoria. El Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Está alguno alegre? ¿Qué hay que hacer? Cante alabanza al Señor. Gracias, Padre. Yo te alabaré, yo te bendigo. Bendito sea tu nombre.
El Señor me ha dado victoria. Bueno, usted agarra y reúne a los hijos, a la mujer en la casa. Mire, Padre, hoy le vamos a cantar esta noche de hoy estas alabanzas y bendito sea tu nombre. Y nos gozamos en el nombre de Jesús y cantamos aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cuál es la cosa, hermano? ¿Cuál es el punto? Bueno, que alabar al Señor y estar agradecido en todo momento. En todo momento. Vamos a ver otro, vamos a ver Efesios 5. Efesios 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es clara allí también, ¿verdad? La palabra dice, no os embriaguéis con vino, no use el alcohol. Dice, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Disolución es relajo. Disolución es que no va a sacar ningún provecho de ahí, ¿verdad? En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y que dice la palabra, hablando entre vosotros, ¿verdad? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Así que tienen que andar los hijos de Dios, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando cosas para el Señor, ¿verdad? Alabando el nombre del Señor, como dice ahí, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra nos habla de tres cosas: nos habla de salmos, nos habla de himnos y nos habla de cánticos espirituales. ¿Qué son los salmos? Los salmos es lo que encontramos en el libro de Salmos, ¿verdad? Pero ¿qué son los salmos? Los salmos son canciones, ¿verdad? Eran alabanzas, exacto. Pero son unas alabanzas muy especiales que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Son palabras de Dios. Pero muchas de las alabanzas, mucha de la adoración que nosotros cantamos aquí, ¿qué son? Son los salmos, ¿verdad? Luego la palabra dice, himnos, ¿verdad? Hablando entre vosotros con himnos. ¿Qué es un himno? Un himno es una canción, ¿verdad? Es una canción, sí, de adoración al Señor, pero ese himno o esa canción trata acerca de un ¿cómo pudiéramos decir? De un pasaje de la Biblia. Canta la palabra de Dios. Por ejemplo, esa alabanza que nosotros cantamos, Jesús, Señor de la creación, ¿verdad? Que siendo en forma de Dios. Eso es Filipenses, ¿verdad? Entonces, el himno tiene esa particularidad, habla de eso, de partes de la Biblia. Y que es un cántico espiritual. Un cántico espiritual pudiera englobar lo que no es un salmo, no es un himno, pero son canciones, ¿verdad? Que glorifican el nombre de Dios, que no caen en esas dos categorías anteriores. La palabra nos dice entonces, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y fíjese lo que dice el versículo 20. Dando siempre gracias por todo. Dando gracias los domingos, cuando venimos al culto. No, ¿verdad? Dando siempre gracias. Por todo, por todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, tener un corazón bien agradecido con el Señor. Que, como decía antes, el Señor nos libre de tener un corazón duro y mal agradecido. Que al contrario, tengamos un corazón agradable al Señor. Hermanos, ya para terminar, recuerden que
Hace rato les dije, le hablé de 2 testimonios. El primer testimonio fue de esa situación que pasamos mi esposo y yo en 2015. ¿Verdad? Una situación bien dura, bien difícil. Bueno, ¿qué creen que pasó allí? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, para la gloria y la honra del Señor, el Señor se llevó toda esa tormenta de nuestra vida. El Señor se movió de una manera sobrenatural. Y todo ese temporal, toda esa lluvia, toda esa angustia que se había desatado en nuestra vida, el Señor tomó control. Y el Señor nos libró de todo eso. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor. El Señor es bueno, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora sí vamos a terminar. Vamos a leer Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia del Señor está ahí siempre con nosotros. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad del Señor para con nosotros. Hermano, hermana, si en este momento usted está pasando una tempestad en su vida, si usted está pasando por una situación difícil, en el nombre de Jesús, yo le invito que se humille delante del Señor. Yo le invito que vaya al cuarto de oración y busque la presencia de Dios, y el Señor va a tomar control, el Señor se va a glorificar. Así como calmó la tempestad en la barca, así como la barca llegó a puerto seguro. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Si nosotros seguimos y perseveramos en los caminos del Señor, vamos a llegar a un final también, a un final en la presencia de Dios. Si el Señor no viene antes, ¿verdad? Y nos vamos con el Señor, o si morimos, cualquier modo, como suceda, ¿verdad? Pero que vayamos de la mano del Señor y que el Señor haga la obra, que el Señor nos permita, ¿verdad? Pasar por esta vida terrenal, ¿verdad? De su mano, y que cualquier tempestad, cualquier temporal lo vivamos agarrado de Él. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre amado, bendito, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres fiel y poderoso. Tú eres santo, Señor. Padre amado, bendito, reconocemos, Señor, que en tu nombre hay poder. Reconocemos que tú eres un Dios de poder y un Dios de majestad y un Dios de bondad y de misericordia. Padre, esta tarde de hoy, mi Señor, nosotros doblamos nuestra cerviz delante de ti, Padre. Nosotros humillamos, Señor, nuestro corazón delante de ti, Padre, y clamamos, Señor. Clamamos por toda situación que esté pasando en la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Padre, en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tomes control de los enfermos, Señor. Padre, pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo descienda con poder en este lugar. Y con la autoridad del Dios Todopoderoso, Señor, tú derrames sanidad sobre tus hijos, Señor. Derrame sanidad, Señor. Toda dolencia, todo malestar, todo órgano que no esté funcionando bien sea sanado, Señor. Sea limpiado, sea regenerado con el poder y con la autoridad del Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios descienda con poder sobre cada uno de nosotros y particularmente sobre los enfermos. Que el Espíritu de Dios sea como un bálsamo, Señor. Como un bálsamo, como un ungüento, Padre. Que todo lo alivia, Señor. Que todo lo malo se lo lleva en el nombre de Jesús, Señor. Padre, toda temporal, Señor, toda tormenta, Señor, familiar, Padre. Todo problema, Señor, entre familia, entre esposos, entre hijos, padres con hijos. Todo problema, Señor, lo traemos delante de ti, Señor, y que seas tú, mi Dios, tocando corazones, Señor.
tocando corazones, trayendo arrepentimiento, trayendo una palabra de perdón, Señor, llevándote toda ofensa, Padre, de los corazones, mi Dios. Llevándote toda ofensa y trayendo la unidad y el amor en Cristo Jesús. Así es, Señor. Padre amado, bendito, que haya, Señor, respeto y obediencia de los hijos para con los padres. Como dice tu palabra, que los padres no exacerbéis a tus hijos. También, Padre Santo, bendito. Padre, todo eso lo ponemos, Señor, en tus manos en el nombre de Jesús. Padre amado, bendito, clamamos, Señor, por la gente que está buscando trabajo, Señor. Por problemas financieros, problemas económicos, Señor. Todo eso lo ponemos en tus manos también, sabiendo que tú vas a proveer, Señor. Que tú eres, Señor, nuestro proveedor, que de ti dependemos, que tú vas a hacer la obra y que tú vas a cubrir todas nuestras necesidades, Señor. Tú eres bueno con nosotros, Señor, tú eres poderoso. Padre, toda prueba en el corazón, Señor, en la mente, en los pensamientos, Señor, sea echada abajo con el poder y con la autoridad del Dios Todopoderoso también. Padre, toda mente, Señor, que esté ahí dudando, Señor, que esté entre dos pensamientos, Señor, sea usted afirmándola, Padre, en sus caminos, Señor. Padre, toda persona, Señor, que se haya enfriado, Señor, toda persona que se haya alejado de tus caminos, sea usted, amado Dios, trayéndola de regreso, Señor, con el poder y con la autoridad del Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Padre, gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a la salvación. Padre, acompáñanos, Señor, en esta semana que va a comenzar el día de mañana. Acompáñanos en nuestros hogares, acompáñanos en nuestros lugares de trabajo, en los colegios de los muchachos, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Acompáñanos, Señor, que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de nosotros. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Hermanos, las células, el día martes, como siempre, a las 7, ¿verdad? Todos los que puedan venir, los esperamos. Amén.